¿Qué rollo, mates? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos de nuevo. Espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche, sea cuando sea que estén viendo este video. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie de videos en donde hemos estado hablando de procesos comerciales y en donde de manera muy simple y muy contundente y sencilla les he explicado algunos tips o estrategias para que puedan armar sus modelos de negocio comerciales de una forma bien estructurada. ¿Ok? Y bueno, hoy decidí tocar el tema de los servicios versus los productos. Me refiero a la diferencia que existe entre uno y otro porque es una de las preguntas más comunes que me llega cuando he dado alguna consultoría o cuando he estado en alguna empresa o incluso en conversaciones con amigos que están en proyectos de abrir un negocio. ¿Ok? Y bueno, es importante aclarar, lo primero es que no son lo mismo ni se venden igual un producto o un servicio, porque en el argot de ventas pareciera que a veces no se percibe que hay esta diferencia, ¿ok? Y una vez sabiendo que sí son diferentes, bueno, ¿cuáles son esas características que diferencian un producto de un servicio y cómo le puedo sacar provecho a las características de uno y otro, ¿ok? Y antes de empezar a explicar las características, también me gustaría apuntar un tema bien importante, ¿ok? A ver, entonces, yo quiero abrir un modelo de negocio, yo tengo ya súper claro cuál es el problema que quiero resolver en la sociedad, pero yo no sé si este problema que voy a resolver lo voy a hacer a través de un producto, es decir, de un bien o a través de un servicio. Entonces, entender estas características y saber cómo potenciar la comercialización de uno y otro también te puede ayudar a entender hacia dónde te vas a orientar en tu modelo de negocio. ¿Ok? Entonces, antes de decidir abrir una empresa, ten en cuenta estos elementos que voy a explicar para decidir si el problema que tú quieres resolver en la sociedad se atiende mejor a través de un producto o un servicio. También, obviamente, elementos financieros de si es escalable el modelo de negocio o no. ¿Ok? La primera diferencia entre un producto y un servicio es la tangibilidad versus la intangibilidad. Y de forma muy sencilla les explico. Tangible se refiere a todo aquello que es perceptible a los 5 sentidos. Es decir, son cosas que puedo ver, que puedo oler, que puedo probar, que puedo escuchar o que puedo tocar, ¿ok? Un producto tiene esta característica. Por ejemplo, un celular, pues yo lo puedo ver, lo puedo tocar y puedo validar si cubre mi necesidad o no con una simple validación física y bueno, probando ahí en el momento el producto, ¿ok? Y esa es la primera ventaja que tiene un producto, que el proceso en la toma de decisión es mucho más ágil, mucho más rápido, ¿ok? Ahora, el servicio, por su parte, es algo intangible, es decir, que no es perceptible sensorialmente o a los sentidos. Es algo que se vuelve más una promesa que va a suceder regularmente en un corto, mediano, largo plazo, dependiendo del servicio, y que al final yo no puedo tocar, no puedo ver, no puedo leer y lo demás que les explica, ¿ok? Y para poner un ejemplo de esto, vamos a hablar de los servicios educativos. Ejemplo, tú decides estudiar una carrera en el Tecnológico de Monterrey, decides estudiar, vamos a pensar, planeación estratégica, y ahí en la universidad cuando tú te inscribas te van a prometer y te van a decir, bueno, si tú estudias la carrera de 4 años, una vez culminando y obviamente cumpliendo con ciertos elementos como son calificaciones, entrega de proyectos, asistir a clases, bla, 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 tú vas a poder tener un título que ampare que eres experto en planeación estratégica, pero además nosotros te vamos a garantizar que vas a tener un salario por encima del promedio en un 40% y además también te podemos garantizar que tus posibilidades de ocupar puestos directivos van a ser mucho más altas que las de cualquier otra universidad. Entonces, al final, si se fijan, se vuelven promesas, no son cosas tangibles, sino que hasta que llega, digamos, el momento final del consumo, puede que existan elementos tangibles en el servicio, ¿ok? Esa es una complejidad, y lo pongo entre comillas, sí, porque el proceso de decisión de un servicio, al ser un tema de confianza, es más largo, y bueno, pues al final es una promesa, entonces tiende a ser más largo la toma de decisión. Ahí lo que yo sugiero siempre es que metan elementos físicos dentro de su servicio, cosas que le entregues al cliente que pueda tocar, que pueda percibir, que pueda ver, a lo mejor certificados de garantías por escrito o elementos de este tipo, testimoniales de a lo mejor alumnos egresados que son exitosos, bla, 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 y esto puede convertir la toma de decisión mucho más simple,
¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la segunda diferencia del producto y el servicio. Esta se llama adquisición versus inseparabilidad. ¿A qué se refiere? Y en términos, vamos a hablar primero del servicio. La inseparabilidad, que es una característica del servicio, significa que el servicio no se puede consumir si no hay un involucramiento directo del proveedor con el cliente. Y para poner un ejemplo más sencillo, les explico. Por eso, un restaurante es un servicio y no un producto. ¿Por qué? Porque tú puedes tener los insumos en la cocina, puedes tener a los chefs, puedes tener las mesas, puedes tener el local, pero si no llega el cliente, o más bien hasta que llegue el cliente a ordenar un platillo es cuando se materializa el servicio, ¿ok? Y en un producto no sucede así. Por ejemplo, tú puedes tener una bolsa de papas fritas y la tienes en una máquina dispensadora y es una bolsa de papas fritas independientemente de que el cliente se involucre o no. Y aquí los elementos importantes a destacar es, obviamente, la definición en la toma de decisión de un producto es mucho más sencilla y en el servicio se requiere de algo que se llama la personalización, que he hablado en otros videos muchísimo del tema y la importancia de la personalización. En el servicio es súper relevante hacer esto, aunque también no descartarlo en los productos, ¿no? En un producto también puedes personalizar la entrega a través de la experiencia de compra, a través del empaque, del merchandising o de otras estrategias. Pero bueno, ese es algo que el producto puede aprender del servicio en términos de la inseparabilidad, que es muchísimo más personalizado un servicio, ¿ok? La tercera diferencia o característica de uno y otro se llama homogeneidad versus heterogeneidad, y en términos simples vamos a explicarlo. Un producto, al ser homogéneo, es algo que se puede producir en masa y que por ende, al producirse en masa, es mucho más fácil de estandarizar, es mucho más fácil también, digamos, de homologar, a diferencia de un servicio que es algo que se consume de forma individual. Y como he explicado antes, la personalización, pero también la percepción del cliente juega un papel muy importante. Entonces, todos los elementos y el contexto que sucedan cuando se esté dando la toma de decisión en un servicio van a influir al final en la percepción del servicio en sí, a diferencia de con el producto. ¿Okay? Entonces, aquí un elemento importante que tiene que aprender el servicio del producto es la estandarización. Entre más puedas estandarizar tus procesos en la entrega de un servicio, más fácil será poder proyectar tus ventas y que la percepción del cliente juegue menos, aunque puede ser a tu favor si tienes un muy buen equipo de ventas que sepa sacarle todo el jugo a los beneficios e incluso superar las expectativas del cliente en un discurso comercial. Sí es más complejo por el tema de estandarización. ¿Okay? Ahora vamos a hablar del cuarto elemento, que es el almacenaje versus la imperdurabilidad. ¿A qué se refiere esto? Un producto es algo que se puede almacenar en el tiempo y que se puede inventariar, ¿okay? Y que incluso puede tener un elemento perecedero. A diferencia de un servicio, que la imperdurabilidad le impide que sea algo que se pueda almacenar y que se pueda dejar para vender después. Voy a poner un ejemplo. En el producto tú tienes un stock de 20,000 teléfonos celulares y si no los vendes hoy, pues bueno, los puedes almacenar en un lugar y después los puedes vender mañana, los puedes vender dentro de un mes y demás, ¿ok? Y aunque hay elementos como la depreciación y otros que juegan en las variables de márgenes de utilidad, al final tú los puedes seguir vendiendo. En un servicio no ocurre esto. Vamos a hablar de un concepto sencillo de finanzas que es la capacidad instalada y les voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, vamos a hablar de un hotel en donde tienes 300 habitaciones, hoy dejas de vender una habitación y de ocuparla, al final tus gastos fijos siguen corriendo y esa venta no es algo que puedas almacenar para mañana, es una venta que ya perdiste si no hiciste hoy. Entonces es muy importante entender estas diferencias entre ambos, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de la necesidad versus la confianza. En el caso del producto es algo que lo caracteriza, es que tiene una necesidad y que la resolución de la necesidad es muy práctica, es muy sencilla de validar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar de que tú vas al supermercado y tienes caspa y te compras un shampoo anti-caspa, ¿verdad? Y llegas a tu casa, lo utilizas durante una semana y si te quita la caspa, funcionó. Es decir, ya validé que sí atendió mi necesidad y entonces me puedo volver fiel a la marca y seguir comprando ese producto hasta que yo decida que ya no lo necesito. En el caso de un servicio no es así. ¿Okay? Al ser un proceso mucho más complejo, ya he hablado de la personalización, he hablado de que influye la percepción del cliente, incluso de si le cayó bien la persona que lo atendió o no, de si estaba de buen humor en ese momento, de que las condiciones en su entorno se dieran.
van a influir en la toma de decisión, y por eso es que aquí la confianza es uno de los elementos más importantes. Más allá de si atiendo o no mi necesidad en este momento, yo necesito confiar en tu palabra, en tu discurso, necesito confiar en ti para poder desembolsar mi lana y decirte, ok, vamos a entrarle a esa carrera que dura 4 años y que ojalá que sí termine, y si la termino gane eso que tú me estás diciendo que voy a ganar y sea un directivo. ¿Ok? Y bueno, pues esa información así de manera muy rápida es la que les quería transmitir hoy. Súper importante tener bien en cuenta estos elementos. Ya les he explicado, ya sea cual sea tu rol, si eres un empresario, si eres un socio, si eres un colaborador en una empresa, es importante que entiendas estos elementos. Y bueno, pues sin más, les agradezco mucho por haber escuchado o visto este video según lo que estuvieran haciendo. Les agradeceré muchísimo de nuevo pues, que me regalen ahí un likecito, si le pueden dar la campanita de suscripción o de alertas para que les avise cuando esté subiendo más videos, se los agradeceré. También sus comentarios, denme su retro, aunque me chinguen ahí, no importa, no me enojo, al contrario, es algo que me hace crecer. Y bueno, pues estamos viéndonos en más videos. Excelente día, tarde.